Pues vamos a escuchar palabra de Dios, que yo sé que Dios quiere hablarnos. Y hoy vamos a tratar el tema tu creador y tu formador. Parecen palabras sinónimas, pero no lo son. Tu creador y tu formador. Y yo quiero que nos pongamos de pies para leer un texto que está en Isaías 43. Vamos a leer solamente el versículo 1, el 2 y la primera parte del 3. Versículo 1, versículo 2 y la primera parte del 3 de Isaías 43. Y dice la palabra de Dios, la cual ya está bendecida porque ha salido de sus labios. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Puedo leer esa frase nueva vez para que se fije en nuestra mente y nuestro corazón? Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. ¿Alguien necesita oír eso hoy? No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, y oye lo que dice después de decir, porque yo, Jehová, ¿cómo dice en tu Biblia? Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Puedes sentarte. Hermanos, para poder entender la enseñanza que quiero compartirles esta mañana, lo primero que quiero que veamos es lo que se muestra en este primer verso, en el verso 1. Allí se muestran dos características de Dios con las que Él nos bendice. Primero, en nuestra relación, Dios se manifiesta como nuestro creador. Y también Dios se muestra como formador. Entonces, estamos hablando de que en el primer verso se habla de dos características con las que Dios nos bendice o se relaciona con nosotros. Y pareciera que también se habla de dos personas. ¿Es así o no es así? Le dice, te creé, Jacob, y te formé, Israel. Pero ¿qué sucede? Que Jacob e Israel son una misma persona. Y aunque yo pudiera entrar en una exégesis más profunda, y ciertamente lo es, que Dios no se está refiriendo ni a Jacob ni a Israel, sino a su pueblo, porque cuando usted ve el contexto, yo quiero enfocarme en las personas o en la persona, por lo que acabo de mostrarles que se menciona aquí, Jacob e Israel. ¿Por qué es importante entender que quien Dios creó y a quien Dios formó es una misma persona? Porque hay una enseñanza definitiva que quiero que se quede grabada en tu corazón, y es que Jacob, a quien Dios creó, tuvo un encuentro con Dios que le formó para el propósito que Dios había establecido para él. En el encuentro de Jacob con Dios, su carácter cambió y se convirtió en el Israel que Dios había destinado a que fuese. Y como es mi costumbre, voy a usar solo 3 puntos
para enseñar hoy lo que quiero dejar grabado en tu mente acerca de este encuentro que permitió que el Dios que creó a Jacob lo formara como Israel. Y lo primero que quiero señalar y que se quede grabado en tu mente es que lo que somos, lo que tú eres, proviene de Dios. Es más, miren, este concepto de creador y de criatura es tan profundo que el más impío de los impíos que usted ve allá afuera fue creado por Dios. Y es decir, que yo allí en ese lugar de perdición, en ese hoyo profundo, lleno de lodo, puedo decir, mira, todo lo que ese tiene, todo lo que ese es, proviene de Dios. Es un concepto que nos choca. ¿Saben por qué? Porque a veces el orgullo nos hace querer sentirnos especiales. Nos hace querer que solamente con nosotros Dios tiene una relación. Pero tenemos que entender que Dios es el creador de todo lo que existe. Cuando usted mira los cielos, contempla su hermosura. Cuando usted se para frente al mar, a mí me encanta el mar. Yo le llamo mi lugar feliz. Yo soy vago, no me gusta caminar mucho, pero frente a la playa camino todo lo que usted quiere. Me encanta el sonido, el olor, el ambiente. Y puedo ver que Dios es el creador. Nuestra esencia, hermanos, lo que somos, es porque Dios nos hizo así. Él es nuestro creador. Los dones que tienes, y a veces nos jactamos. Una gente que canta un chin bonito ya se cree la última Coca-Cola del desierto. Cuando deberíamos de entender que toda capacidad nos ha sido dada por Dios. Entonces, ¿de qué tenemos que jactarnos? ¿Cuál es mi parte? Los talentos que tenemos. Hermanos, mi madre puede pararse a ver un paisaje y tomar, no sé ni cómo se llaman esas cositas que ella tiene, los canvas y pintura, y empezar a dibujar lo que está viendo y plasmarlo de una manera que tú te sientes, no, por eso fue Dios que le dio ese talento. Y usted me pone a mí a dibujar una sombrilla cerrada y no le va a parecer una sombrilla. Los talentos que tienes te los ha dado Dios. Todo lo que somos. En definitiva, el salmista lo dice de una manera que más clara yo no podría haberlo hecho. Salmo 100, verso 3 dice, reconoced. Iglesia, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pareciera lógico, pero el ser humano necesita reconocer esto, porque hay gente a veces que se cree tanto que yo pienso, ¿será que él cree que se hizo él mismo? Eso es lo que dice el salmista ahí. De verdad, muchas veces somos tan jactanciosos y hay realidades que nos confrontan con la fragilidad de lo que somos. Ya estamos saturados de hablar, no voy a mencionar alguna de esas realidades, pero las hay. Tenemos que reconocer, es que no somos nada. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Tenemos que recordarnos eso. A veces el salmista hablaba con él mismo y con su alma. Yo quisiera que tú hicieras eso. Tú puedes decir tu nombre y decir, Jorge, tú no te hiciste a ti mismo. Tú tienes un creador y lo que eres es porque todo lo que somos proviene de Dios.
Nosotros, creación de Dios, somos solamente la materia prima en la que Dios a lo largo de nuestras vidas va a trabajar para formar el producto terminado conforme al diseño. Escúchame bien, porque lo que quiero en este primer punto es que tú llegues a la conclusión de que todo lo que tú eres proviene de Dios y que eso que tú eres es solamente la materia prima. Dios te creó como la materia prima con la que Él va a trabajar para formar en ti el producto terminado con el que Él te diseñó. Entonces eso no se puede terminar ahí en el punto 1. Porque todo lo que yo soy, lo que tengo, los dones, los talentos, todo proviene de Dios. Pero solo lo único que soy es una materia prima. Ahora, ¿qué va a pasar en mí? ¿Me voy a quedar ahí? ¿Saben? El oro, que es tan valioso, que cuando se saca de la mina es muy rústico, y no voy a entrar, ¿verdad?, en el aspecto espiritual del proceso de refinado de ese oro. No, pero esa materia prima que en sí es buena y es costosa, hasta que no se forma, por ejemplo, una cadenita, no termina de adquirir el esplendor, ¿verdad?, y el propósito para el cual usted tomó ese elemento. Ahora mismo se habla de que en Pedernales tenemos millones de dólares en tierras raras, pero mientras están ahí son tierras raras. Después que van y se procesan y llegan y son semiconductores, entonces estamos hablando de dinero. Mientras tanto, tierra rara. Tú eres tierra rara. Es chévere, a veces cuando uno está predicando puede ofender a la gente sin que se dé cuenta. No, hermano, la tierra rara tiene un valor tremendo. Cuando te digo eres tierra rara, es para que te sometas al proceso, que forme en ti aquello que al ver sea fácil de reconocer el gran valor que Dios ha diseñado. Número 2, entonces, de lo creado, Dios forma algo nuevo a través de los procesos. Y ahí entonces la sonrisa como que... ¿Saben por qué? Porque yo quisiera el producto terminado sin el proceso. Y aquí tenemos varios ingenieros industriales que yo sé que no me dejan mentir, que no hay manera de tener un producto terminado sin procesos. Y Dios es un Dios de los procesos. Mi intención esta mañana no es extenderme en la historia de Jacob, pero en este punto sí me quiero detener, porque para mí es prácticamente la verdad central. Y por tanto, voy a usar ahora la figura de Jacob Israel, Jacob/Israel, aún sabiendo lo que le dije de que Dios hablaba al pueblo de Dios, y por tanto, ¿cuántos son pueblo de Dios hoy? También Dios nos está hablando hoy a través de este pasaje a ti y a mí, pero quisiera sí algunas pinceladas para poder dejar claro este mensaje de ese personaje de Jacob y cómo llegó a ser Israel. Así que necesito ayuda ahora. Necesito que alguno de los teólogos que tenemos aquí me diga, ayuda a su pastor a predicar, qué significa el nombre de Jacob. Eso es teología básica. Lo que pasa es que yo no me acuerdo, pero alguno aquí me lo va a decir. Por favor, dígalo, vocelo. Oh, gracias. ¿Ustedes ven? Tenemos una teóloga allí. Suplantador, engañador. Y dije que no me voy a extender en la historia de Jacob, pero todos sabemos que esa materia prima que Dios puso en él de alguna manera ayudó a que conquistara la primogenitura de su hermano Esaú. ¿Es así o no es así? Lo voy a dejar ahí.
Solamente quiero llamar tu atención hacia que la materia prima era Jacob, el engañador, el suplantador. ¿Y cómo entonces se puede formar el carácter de Dios desde un engañador a ser el padre de una nación? ¿Cuántos hijos tuvo Israel? Otro teólogo. Dios mío, yo como que no me preparé. 12. ¿Y esos 12 hijos qué son? Las 12 tribus de Israel. Entonces Israel es el padre de una nación. ¿Cómo se puede llegar a ser, de ser un engañador, a ser el padre de una nación que había sido prometido a tus antepasados? El Dios de Abraham es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. ¿Cómo se pasa? ¿Saben por qué es importante? Porque yo dije que Dios estaba hablando al pueblo de Dios. Dios te está hablando a ti hoy. ¿Y saben qué? Que la materia prima de Jacob posiblemente era mejor que la materia prima mía. Y si Dios hizo de un engañador el padre de una nación, yo tengo esperanza de que a pesar de mí, Él pueda formar, Él que me creó, pueda formar en mí el diseño que Él pensó. ¿Alguien sabe cómo pasó de ser el engañador a ser el padre de una nación? Dios lo hizo. Dios lo hizo, y eso sí quiero que lo veamos. Vamos a Génesis 32, 22 y 31. Quiero leerlo completo. Así que presten atención porque dije que hoy el mensaje no se centra en la historia de Jacob, pero tengo que hacer referencia a ella y por tanto voy a leer rapidísimo. Y usted tiene que prestarme atención y luego ver el video y escuchar el audio. Y si están subiendo un podcast, baja el podcast. ¿No están subiendo podcast? Vamos a hacerlo, pues esos audios están ahí. Génesis 32, 22 y 31. Y se levantó aquella noche, ¿quién? Jacob. Y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿saben lo que significa eso? Que Jacob estaba luchando con todo su ser. Esa materia prima estaba puesta al máximo. Entonces, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, cerca de la cadera, ¿verdad? Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Los procesos son dolorosos. Los procesos no son fáciles. Miren, se quedó solo. Las 2 mujeres, los siervos, las posesiones, todo cruzaron. Él se quedó solo y enfrentó una gran lucha. Y estuvo luchando incansablemente. Y lo hizo con éxito. Porque dice que el varón vio que no podía con él. Pero aún en medio de eso, fue, miren, confrontado. Y tuvo que pagar un precio. Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Había una disposición en su corazón de alcanzar la bendición. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió,
Jacob, pero ya está con un muslo afectado, ya no es el mismo. No es el mismo que suplantó la identidad de Esaú, no es el mismo que huía, no es el mismo. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Qué significa Israel? Los teólogos de aquí. Bueno, Helen, vamos a tener que volver a reinscribir a algunos. Yo vine sin prepararme porque yo dije, no, eso se lo saben ellos. ¿Qué significa Israel? Así mismo, el que lucha con Dios o Dios lucha. Y saben, eso es tan así que todavía está Israel luchando. Todos contra Israel. Y prevalece. Porque Israel lucha, pero Dios lucha por Israel. Si no Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y a mí me fascina, lo he dicho en otras prédicas, de que varias personas le han preguntado a Dios cosas y Dios no responde la pregunta que se hace, porque ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? Miren, en esta relación las preguntas las hace Dios. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de orar, porque a veces oramos como que Él es nuestro siervo y nosotros su Señor. Qué blasfemia tan grande. Pero tú y yo, no es una blasfemia que la decimos, es que la actuamos. Y tenemos que entender que Él es nuestro Señor al acercarnos a Él como sus siervos. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Pero ¿saben lo bueno que es Dios? Si tú me estás preguntando y no te tocaba preguntarme, ¿qué es lo que tú andas buscando? ¿Qué? Vétame de ahí. No, pero aquí dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y dice, y lo bendijo allí. ¿Este es el año de qué? Es que Dios es bueno. Él lo que quiere es ser bondadoso para con nosotros. Él quiere bendecirnos. Si nosotros entendiéramos eso, que Dios no está jugando con nosotros a ser el Dios bueno y el Dios malo, no. Él es bueno y bueno en gran manera en todo acercamiento nuestro a Dios y de Dios hacia nosotros. Dios quiere bendecirnos. Oye, quiere bendecirnos. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Qué significa Peniel? El rostro de Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, pero miren, cojeaba de su cadera. ¿Recuerdan que dije que los procesos son dolorosos? No hay que saltarse el proceso. Y el proceso va a dejar evidencias de él, pero va a formar el carácter de Dios en tu vida. No serás el mismo. Así que no rehuyas a las luchas y los procesos. Hermano, tanta gente que siente, ¿cómo se dice? Autoconmiseración. Que siente pena de sí mismo. Y tú lo ves y dice, tú le preguntas, ¿y cómo tú estás aquí en la lucha? ¡Qué bueno! Miren, dos cosas le voy a decir a partir de ahora. Si usted se siente que está, ¿cómo tú estás en la lucha? Le voy a decir dos cosas. Una, ya Veneno se hizo rico con la lucha. Si tú estás en la lucha, tienes posibilidades de hacerte rico. Y ya fuera de esa nota jocosa, Jacob luchó
con el ángel de Jehová y le fue dado por nombre Israel. Si hoy estás en un proceso, asegúrate de que el ángel de Jehová esté de tu lado y no te sueltes hasta que la bendición que viene de ese proceso no llegue a tu vida. Quiero hacer un paréntesis. No te enamores del proceso y de la lucha. Enamórate del ángel de Jehová que acampa alrededor tuyo y te defiende en medio de ese proceso. Hermano, resiste. Pelea. Levántate y pide a Dios tu bendición. Claro, paga el precio. Acuérdense de eso. El ángel lo bendijo. Salió contento, bendecido, pero salió cojeando. ¡Paga el precio! Ay, pastor, pero que me bendiga sin precio. Pasa el proceso, agárrate de Dios, recibe la bendición y recibe por herencia las naciones. Amados hermanos, de esa que es la materia prima creada por Dios, a través del proceso Dios va a formarte. Y ya no será solo tu creador, Jacob, sino que será tu formador, Israel. ¿Cuál será mi nombre? Que vamos a ver aquí, si yo logro pasar de este punto, vamos a ver que Él es que pone nombre a tu vida. Creo que está claro el 2, vámonos para el 3, ¿verdad? Número 3. Y quiero, antes de decir el número 3, decir por qué voy a hablar de este punto 3. Porque no puedo faltar a la exégesis correcta, aunque dije que me iba a concentrar en Jacob Israel, pero la verdad es que en este capítulo de Isaías que leí, en la introducción, dije que Dios estaba hablando al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, cada uno había querido hacer lo que quería. Se había apartado de la voluntad de Dios y por eso estaba pagando las consecuencias. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Dios no se olvidó de ellos, sino que en este pasaje Dios los atrae con cuerdas de amor. Es en medio de ese proceso en que Dios habla: yo soy tu creador, Jacob, yo soy tu formador, Israel, y empieza a decir todas las cosas hermosas que leímos cuando iniciamos este mensaje. Que muchos de ustedes dirán, pero tan bonito que empezó el pastor y nada más ha estado hablando de proceso. Porque yo veía los rostros sonrientes cuando yo te redimí, te puse mi nombre y se iba levantando el pecho, mío eres tú. Y cuando pases por las aguas tú te sientes Aquaman, no te anegará. Y por el fuego tú crees que tú eres uno de los 4 fantásticos y no te quemará ni la llama arderá en ti. Tú dices, vámonos. Y entonces el pastor empieza hablando de que nosotros somos una materia prima mala, que lo que somos, aún eso, lo somos porque Dios nos creó y después de que tenemos que pasar un proceso. ¿Dónde está lo chévere? Bueno, lo chévere está en el punto 3. Y es que Dios no te abandona, sino que te ama con amor eterno. Wow, eso está tan lindo. Un muchacho que le diga a una muchacha, mira, con amor eterno te he amado, ya tienes la mitad del pleito ganada. Y Dios te está diciendo eso. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mis misericordias. Dios no te abandona, sino que te ama con amor eterno. No importa el proceso que estás pasando. Y quisiera que me miren a los ojos ahora cada uno, aunque tenga que hacer un giro en toda la iglesia. Porque quiero que entiendas, yo no conozco tu proceso.
Yo no sé la situación que ahora te está quitando el gozo, pero yo sé que con amor eterno el Señor te ha amado y que Él no te abandona. Ese que te creó, ese que te forma a través de los procesos, te ama. Iglesia, entiéndelo, Él te ama. El pueblo de Dios no había obedecido, no se había sometido. Tú y yo hoy somos pueblo de Dios, o sea que tú y yo no habíamos obedecido, no nos habíamos sometido. Y quizás algunos están en procesos que son consecuencia de sus malas decisiones. Sí, porque a veces lo espiritualizamos para no ofender y decir no, porque es que el proceso es porque Dios va a sacar de ti algo mejor. Y es verdad que Él puede usar todo para el bien de los que le aman, pero muchas veces los procesos son consecuencia de nuestras malas decisiones. Y ahora tenemos que pasar el proceso porque Dios nos ama tanto que no nos va a dejar así, sino que va a tomar eso y nos va a formar a la imagen de su Hijo. Dios no te abandona y te lo recuerda. Mira lo que te dice. Te dice, yo te redimí. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que yo pagué un precio por ti. Yo te compré. Tranquilo, que no hay nadie que pueda reclamar sobre ti. No hay nadie que pueda reclamar sobre ti, porque Él te compró y dice, te puse nombre. Porque saben, cuando tuviste ese encuentro con Él, algo en ti cambió. Y si cambió, ya no es lo mismo. No podemos a una oruga que se ha transformado y que le han salido alas seguirle llamando oruga, porque entonces tendríamos un problema, una confusión viendo una oruga y viendo este otro ser que se ha formado. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Le decimos oruga transformada? No. ¿Cómo le llamamos? Mariposa. Y miren, hasta el nombre es diferente. Oruga, mariposa. ¿Cuántos son orugas? Oye, no está mal ser oruga, si estás dispuesto a someterte al proceso, que podamos ver pronto esa linda mariposa y lo que Dios te está diciendo. Y dije que ahora iba a hacer esa pregunta: ¿cuál será tu nombre? ¿Cuál será mi nombre? Sí, porque conforme al propósito, la materia prima de Jacob era su plantador y terminó siendo un luchador por la bendición. Hay que ver cuáles son tus debilidades, hay que ver cuáles son tus carencias y hay que ver lo que Dios va a hacer, siendo Él un Dios todopoderoso, y lo que va a formar. ¿Quieres hacer ese ejercicio? Cuando el Señor me diga, te puse nombre nuevo. Mira ese joven que está sentado ahí. Por mucho tiempo le he dicho Pacheco. Por mucho tiempo le digo Francisco. Hoy le digo pastor. Dios le ha cambiado el nombre. Dios te pone nombre nuevo. Tercera cosa que le dice, tú eres mío, pero no me gusta así. Dice, mío eres tú. Me perteneces. Recuerdo al apóstol Pablo presentándose, la verdad que ahora ni sé delante de quién, pero con una valentía, una firmeza y una seguridad. Y dice, hablando de Dios, dice,
de quién soy y a quién sirvo. ¡Qué bendición es saberse que le perteneces a Dios! ¿Por qué? Miren, ese iPad me pertenece. Bueno, realmente de Julie, pero todo lo de ella. Todo lo de ella es mío. Y para mí es esencial en mi ministerio. Si alguno de ustedes quiere venir y llevárselo, yo no lo voy a dejar. Si alguno de ustedes quiere venir y dañarlo, yo tampoco lo voy a dejar. ¿Saben por qué? Porque yo soy el dueño de esto. Me pertenece. Ahora, si tú le perteneces a Dios, ¿quién te va a dañar? Por eso la Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si tú le perteneces a Dios, ¿quién te va a robar? Por eso la Biblia dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios. El saberse que le pertenezco a Dios me da la seguridad de que Él me guarda, de que Él me cuida, me llena de promesas. Por eso, una vez que dice mío eres tú, el Señor empieza a describir esto y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, no es el pastor que lo está diciendo. Es más, no eres tú mismo que lo está diciendo de una manera esotérica. Y yo declaro que... No. Yo, Jehová. El que abre puertas y nadie puede cerrar. El que cierra puertas y nadie puede abrir. Aquel que le ha sido dada toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Yo, Jehová. Dios tuyo. Mi Dios, al Dios que yo le sirvo, al Dios de quien yo soy, el Santo de Israel, el incomparable. Yo soy tu Salvador. Esta promesa hermosa, que como digo, habla de protección, de cuidado, de todo lo que pudiese dañarnos, que establece la autoridad, el poder de Dios y la certeza de que ese poderoso Dios, el alto y sublime, está a favor de nosotros y nos salva. Entonces, amados hermanos, si Él no solo es nuestro creador, sino que es nuestro formador, no temas al proceso. Él te da la seguridad de que el proceso, escúchame bien, que con esto termino, el proceso no es para destrucción, sino para salvación. Claro, siempre y cuando te aferres a Él, que no lo sueltes a Él y que le digas, hasta que no me bendigas y yo salga de este proceso con un nombre nuevo y con un propósito eterno, no puedes separarte de mí. Ponte de pie, iglesia, que el Señor te bendiga. Y quiero terminar este tiempo y ante la realidad de que hoy mucha gente nos visita. Qué bueno, eres bienvenido. Por eso celebramos con gozo, saludamos con alegría, aplaudimos, porque queremos que habiendo nosotros encontrado este tesoro de gran valor, poder compartirlo con otros. Pero antes de cualquier cosa, hay que tener un encuentro con Dios.
Y yo lo dije en medio del mensaje. La única manera de un engañador, un suplantador, pasar a ser el padre de una nación es a través de un encuentro con Dios. Cuando hice la pregunta ¿cómo se pasa? Dije, Dios lo hizo. La buena noticia es que sin importar cuál es tu pasado, cuál es tu background, como se dice hoy en día, el encuentro con Dios lo cambia todo. Y Dios quiere hacer milagros en tu vida. Recuerda lo que dije, porque Él ama bendecirte. Si tú estás aquí hoy, fue plan de Dios, porque quería que tú escucharas esta palabra y te acercaras a Él para Él extenderte su bendición.